Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a este encuentro. Les cuento que el Llamamiento Argentino Judío es una organización política partidaria en la cual rescatamos lo mejor de nuestras tradiciones nacionales y populares, así como representamos a sectores progresistas entendiendo un judaísmo plural identificado a los valores de la cultura judía. Valores como la justicia, la lucha por la igualdad, la educación, la libertad, la equidad social, la solidaridad y especialmente la vida. Es para nosotros mucho más que una religión o una definición cerrada de la misma. Es una cultura viva que invita al pensamiento crítico y pone en juego los valores y marcas legadas para poder hacer con ellas y transmitirlas a nuevas generaciones. Hoy en esta reunión del ciclo de charlas del llamamiento nos encontramos para asistir a la presentación del libro El baile de la abuela muerta de Elina Malamud, editado por Astié Libros. Es un honor para nosotros y para nosotras que Elina haya elegido hacer la primer presentación de su novela en nuestra casa. Ella, además de compañera adherente de nuestra organización, es profesora en letras, especializada en español para extranjeros. Como lo hablamos muchas veces, no es tanto el interés en que el extranjero o la extranjera aprenda el castellano, sino que sepan el castellano para que Lina se pueda enterar, ya que es una gran curiosa, de las distintas diferencias de las culturas de los habitantes de nuestro planeta. Publica en diferentes medios, como en Página 12 y El cohete a la luna, y ha escrito otros textos anteriormente a este, como sus libros de viajes. También, y fíjense el lujo que tenemos, nos acompañan Eduardo Josami, profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales, director de Derechos Humanos del ministro de Defensa y amigo del llamamiento. Ha escrito, entre otros libros, 2922 días de memorias de un preso en la dictadura Te y ha interrumpo un sido minuto, compilador de te Walter interrumpo, Benjamin. Sí, perdón. que no recibió el link, Jorge, no sé qué, perdió el link, lo perdió, no sé qué. Ahora, Está Marcelo, tratando ¿se de lo entrar y podés no mandar, por puede. favor? Bueno, eso. Y ha sido compilador de Walter Benjamin en la ex-ESMA. También está con nosotros Gabriel Lerman, editor, docente universitario en la carrera de Comunicaciones en UBA de la Cátedra Pensamiento Contemporáneo, cuyo titular es Ricardo Forster, y en la Universidad de José C. Paz como titular de la Cátedra Historia de la Cultura. Es editor, escribe en Radar, Página 12, y ha participado de la reedición de Cauchemar. Y aprovechamos, Gabriel, para desearte mucha suerte en la presentación este sábado a las 18 de tu novela Fuera de Serie en Asta Trilce. Cierra el panel de invitados Jorge Elbaum, que ya debe estar por entrar, compañero, fundador del Llamamiento, sociólogo, periodista, a quien encontramos en otros lugares, todos los domingos en El cohete a la luna. Hechas las presentaciones y para ir poniéndonos en ambiente, ahora sí, quiero contarles que Daniel Divinsky hace unos pocos días, en un programa radial, al hablar de literatura judía, enumeró algunos escritores de dicha literatura y articuló en una misma serie de autores destacados a Sholem Aleichem, Isaac Bashevis Singer y Elina Malamud. ¿Qué me contursi, Elina? Hablando así en tanguero como te gusta. Empieza este libro de la siguiente manera. La babushka. Quiero contar una historia que apenas conozco, pero que paradójicamente es la historia de mi historia. Es obvio que la escribo para que otros la conozcan, pero debo confesar que también la escribo para mí.
Y no por un acto de autocomplacencia narcisista, sino porque sentarme frente a esta pantalla que me ausculta, que me mira con paciencia imperturbable, como si esperara a que me decida empezar el relato, es una excusa, un subterfugio necesario para fisgonear entre las hilachas del pasado, para sospechar o imaginarme cómo fue, para rastrear las pisadas de mis antepasados en las comarcas de allá y de acá, donde puede que todo haya sucedido, para buscar alguna explicación que me permita comprender por qué fue como fue. Vamos a compartir ahora, Marcelo, un video con fotos de los personajes de esta novela. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. Drei kein Misrach, drei kein Meirev und der Rest kein Durem. Und dem Bäum gelost allein, herrlich vor dem Sturm. Sag ihr zu der Mammen her, soll's mir noch nicht sterben, wenn ich Mame eins und zwei bald ein Vogel werden. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihn verbiegen, über Winter mit der Trist, mit der schönen Nigen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. So die Mame mit dem Kind und sie weint mit Tränen. West Cholile auf dem Bäum mir verfreuen werden. Sag ich, Mame, sie ist ein Schott, deine schöne Augen. Und jeder was und jeder wenn, bin ich mir ein Vogel. Wenn die Mame sich träumt, seh Gottes Willen, nimm sich mit a Schalikel, kenn sich noch verkillen. Die Kaloschen tu sich an, es geht a scharfer Winter. Und die Kutschmen nehm euch mit, weis mir und wind mir. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Und das Winterleben nimm, du es son, du Scheute. Ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teute. Ich fliege, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Oh, die Mame angetan, ich fegele den Schwachen. Guck ich treurig mir allein, in mein Mames Augen, so der Liebschaft mitgelost, werden mir a Vogel. Auf dem Weg steht a Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Bueno, entonces vamos a invitar que, por favor, Eduardo Josami, si activas tu micrófono, está activado, Eduardo.
Te damos la palabra a vos, por favor. Muy bien. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento al llamamiento argentino judío y a la autora del libro por invitarme a esta presentación. Es probablemente hay pocas cosas más complicadas que presentar el libro de una amiga o amigo, pero en este caso ha resultado bastante menos complicado y realmente muy agradable, porque empiezo por decir que el libro de Lina me pareció muy logrado. Es nada más ni nada menos que la historia de su familia. Ha encontrado el modo, no diría de ser objetiva o ecuánime, porque en este caso no sé si tendría mucho sentido, pero de manejarse con una absoluta cercanía, intimidad, como corresponde, por otro lado, a un texto de estas características, y al mismo tiempo tener a veces o cada tanto un distanciamiento, una mirada crítica, como para que el lector vea que no está viendo, no está simplemente asistiendo a una reunión de la familia, que también se puede mirar ese texto desde desde muchos lugares, diferentes aproximamientos, como en general se puede hacer con todo buen libro. Y este es uno de ellos. Bueno, ¿qué es este libro? Es el relato de la historia familiar, de dos familias que curiosamente llevan el mismo apellido, el apellido Lipsic. Una familia de Bielorrusia, la otra familia originaria de Besarabia, zonas que sufrieron cambios políticos, como todos sabemos, en esa región del este europeo muy frecuentes, en función de las guerras, los cambios de dominación, y zona, y esto es más trascendente, que sufrió tal vez en mayor medida que ninguna otra las consecuencias de la Shoah, porque el objetivo era eliminar la población judía, que era una población muy importante en esas regiones, y ese objetivo desgraciadamente fue bastante conseguido. Bueno, esta novela familiar es obviamente un texto de memoria, y un texto de memoria que tal vez habría que explicar, porque la novela no es exactamente un texto de memoria, porque uno asocia la memoria en general con la narración oral, ¿no? La memoria se asocia con la reunión, con la experiencia comunitaria. La novela es, bueno, los teóricos de la novela suelen decir que el autor está solo con su novela, y yo creo que Lina Malamundo está sola, porque está con toda esa inmensa familia, esa polifonía que aparece permanentemente en la novela de todos sus personajes, y que nosotros, aunque estemos leyendo esta novela solos en un escritorio, no estamos tampoco solos, porque nos acompañan todas las ramas de la familia Lipsic, y nos acompaña esta historia atrapante, esta historia surcada desde el principio al fin por dos de los grandes temas del siglo XX. Uno es el judaísmo, el otro es la revolución. Y estos temas son encarados por Lina con una cotidianeidad, con una mirada en la que siempre está presente la política, pero donde la política, salvo momentos muy particulares, como por ejemplo cuando se produce la discusión y la posterior ruptura del Bund, del Partido de los Judíos Marxistas, que terminan enfrentados y separados del Internacional Comunista,
o cuando se produce los episodios de la Semana Trágica en Buenos Aires, que golpean directamente a una familia que todavía no está tan asentada en el país. Pero en términos generales, la política es algo que se da como por entendido, es decir, es una familia judía, nunca debe haber sido muy cómodo ser judío, pero en esa región de Europa seguramente menos que en cualquier otro lado, y es una familia identificada con un ideario emancipador, que por momentos aparece definido con alguna precisión. Cuando habla de su madre, Lina hace referencia a la Tercera Internacional, al racionalismo de la Tercera Internacional. En otros casos hay una, o más de una, muchas referencias al socialismo de tipo general, pero yo diría que uno sabe que en última instancia de eso se trata, es decir, aunque los episodios de la vida cotidiana, los pequeños temas de toda familia sean en última instancia la carnadura del texto, la autora de ese texto es una persona comprometida con los grandes problemas del siglo y con la historia de su misma familia que está, como decimos, atravesada desde su nacimiento por la política. Y eso se siente y eso hace además que nos sintamos, quienes no hemos tenido esa misma historia, pero compartimos obviamente este mismo siglo y las mismas inquietudes políticas, nos sentimos muy, muy a gusto, muy cómodos, y además nos sentimos muy bien porque realmente leer el libro de Lina es conocerla mejor a Elina, y nosotros hemos tenido con Elina, y seguimos teniendo, una práctica de militancia compartida, pero como todas las relaciones con esta pandemia en los últimos tiempos se ha visto, bueno, es casi siempre una relación por Zoom. Es una relación donde en las reuniones no se cuentan las pequeñas cosas del texto, y yo leyendo me he acordado de lo que representa, por ejemplo, la cocina para Elina, lamentando no haber comido en la casa de ella más veces, viendo con la maestría con la que describe las pequeñas actividades culinarias de todos los días. Y entonces, bueno, decía, bueno, conocer los libros de un autor es conocerlo mejor al autor, ¿no? Y por eso yo me preguntaba cómo definir esta novela, como decía al principio, ¿no? Porque uno piensa en la memoria y piensa en las narraciones orales, como decíamos, piensa en el viejo de la comunidad, de la tribu en otros casos, que relata su historia, una historia que para el que no necesita la ayuda de ninguna agenda, porque es la historia que se ha vivido. Y aquí esto es una narración distinta, porque aquí hay una investigación atrás de esta novela. Porque uno podría decir que este es un texto de memoria, pero que Lina ha tenido que esforzarse por recuperar esa memoria. E incluso en algunos casos confiesa que no lo ha logrado, que los episodios, las historias que cuenta, bueno, deben ser más o menos así, pero que no hay más datos, y esto tampoco está tan segura de que todo lo que le hayan contado, que en última instancia le fue contado en gran parte por sus familiares, por sus padres, que se haya ido hasta el fondo, digamos, en el relato de esos hechos. Pero hay una investigación que le ha llevado a Elina, además, a visitar los lugares donde vivió su familia y que aparecen en esta narración. Y entonces, esto es novela, es memoria, es investigación, pero como decíamos al principio, tiene dos temas que están presentes desde el principio. Uno es el judaísmo.
Y el judaísmo, decía Isaac Deutscher, el gran biógrafo de Trotsky, el teórico marxista, que los grandes pensadores, partiendo de Spinoza, los grandes pensadores judíos, fueron un poco herejes necesariamente, que no podían resolver de algún modo esa contradicción entre la vocación universal del pensamiento judío y el hecho de que también el judío era la religión de un pueblo. Y esa contradicción que según Deutscher vivió Spinoza y vivieron muchos de los grandes pensadores judíos hasta Freud, de alguna manera es la que está necesariamente presente porque efectivamente el judaísmo es esas dos cosas. Yo creo que esta dualidad entre una cultura, una religión con vocación universal y el pensamiento y el hecho de que sea adoptado como la religión de un pueblo, seguramente se vivió de manera menos contradictoria cuando ese pueblo era un pueblo perseguido, rechazado, un pueblo que despertaba la solidaridad universal. Me temo, y lo sabe mejor que nadie, Llamamiento Argentino Judío, que hoy en el mundo se viva de otra manera, porque ya no es solamente esta contradicción teórica, por así decirlo, entre la vocación universal de una cultura, sin la cual resultaría imposible imaginarnos siquiera vivir en el siglo que estamos viviendo. Es decir, la modernidad es en gran medida la cultura del judaísmo. Decía, un pueblo con esa vocación universal de su cultura y un pueblo que necesariamente se refugiaba en sí mismo como pueblo, todo pueblo perseguido, sino que desgraciadamente en nombre del judaísmo se han cometido en estas últimas décadas tremendas agresiones y el Estado de Israel está muy lejos de todo aquello por lo cual los judíos y los que no somos judíos nos acercamos y nos sentimos muy identificados con todo lo que significa esa cultura. Bueno, esa cultura era la cultura del pueblo del libro, el pueblo de la memoria. Ahora ha aparecido esa misma cultura bajo la forma del Estado y la crítica que hacemos a esa política agresiva, belicista, que poco tiene que ver con lo que valoramos del pueblo judío, decía, la crítica esa que hacemos no hace más que acercarnos más a los que siguen en circunstancias tan difíciles, y también en la Argentina son difíciles, levantando las banderas que hicieron grande a la cultura judía y que de alguna manera siempre convocaron a los hombres de buena voluntad y con espíritu solidario en todo el mundo. Entonces, me parece que este libro de Lina es también, para mí por lo menos, es una forma de acercarme más a una cultura que no es la propia, en el sentido de aquel espacio en el que uno nació y se crió, pero creo que hoy es en buena medida, como decía, la cultura de los que queremos una humanidad mejor. Y al mismo tiempo es también este texto un modo de mostrar que con todos los temas se puede hacer un buen libro o lo contrario, porque una historia familiar y muchas veces es algo que uno mira con respeto, porque cómo no va a respetar
sentimiento de pertenencia a una familia, la importancia que se le da a la relación con los seres más íntimos, pero no necesariamente es un libro interesante. De algún modo, el que se pone a escribir sobre sí mismo, y esto nos pasa a los que alguna vez hemos escrito una memoria, se pone a sí mismo en un lugar central y corre el riesgo de olvidarse del resto. Y quienes hacen la historia de su familia corren el riesgo de creer que su familia es, bueno, de aislar a su familia del resto del mundo. Y yo creo que Lina Mahmood ha tenido la virtud de hacer una preciosa historia de su familia, donde se valoran los pequeños gestos, las pequeñas actitudes, las pequeñas historias, y al mismo tiempo ha ubicado esa historia en el marco general de lo que ella piensa y de lo que ella quiere para el mundo. Y entonces esa referencia a las pequeñas cosas del texto debe dejar de asociarla con algo que dice en las primeras páginas, cuando dice con otras palabras algo que se ha dicho mucho, y es que Dios está en todas las cosas y también en las más pequeñas. Y Walter Benjamin decía algo parecido cuando decía que todo momento puede ser el momento de la redención. Cualquier fragmento de una historia, de un pensamiento, de una experiencia de vida, puede de pronto ser más importante, porque ese puede ser el momento que se produce esa constelación entre pasado y presente, del cual surge un acto de redención. Yo creo que Lina Mahmood, cuando nos cuesta esta historia, nos está mostrando esa misma vocación por entender el sentido de las pequeñas cosas y por poder mantener en un momento tan difícil en la historia de la humanidad, en la historia de los judíos, en la historia de este siglo XXI, que nos muestra de nuevo todos los fantasmas que nos llevaron a calificar al siglo XX como el siglo de las revoluciones, por cierto, pero también de los totalitarismos y de los grandes crímenes contra la humanidad, el siglo XXI que se presenta por momentos todavía más amenazador. Bueno, en esa confianza, en las pequeñas cosas, existe también la confianza de un mundo distinto, y ese me parece que es el mundo que nos une con la autora de este libro. Para ir terminando, decíamos que Lina había investigado mucho, que se había preocupado por volver sobre sus recuerdos, tratar de buscar nuevos materiales para texto, visitar los países en que había vivido su familia. Sin embargo, en el texto aparecen, no exageradamente, pero más de una vez, lo que en la literatura y el teatro se ha llamado el Deus ex machina, es decir, como esas máquinas de Dios que aparecen de pronto en una situación y no tienen mucho que ver con lo que uno esperaba, y resuelven un curso de la narración que parecía ya difícil de resolver. Bueno, aquí aparece una vaca voladora, por ejemplo, para no dar muchos otros ejemplos. Y además tenemos que uno de las protagonistas, tan importante como para darle el título a la novela, es la abuela muerta. Es decir, la abuela muerta que baila y que se presenta a lo largo del libro cada vez con más autoridad, digamos así, ¿no? Aclarando cosas, rechazando otras. Y entonces, en esta mirada de Lina, que no desdeña de pronto estos recursos que un realismo literario más estrecho seguramente hubiera rechazado, al mismo tiempo también nos está diciendo que, bueno, que las cosas que cuenta no son necesariamente así, que seguramente hay algunos más o menos, porque no ha sido posible averiguar todo lo que yo hubiera querido averiguar, y además que ha sido esta historia así
porque ella misma también, como todos los autores, tiene su mirada particular, pero termina diciendo, el que haya llegado hasta aquí y que quiera creer, que crea. Y yo quiero decirle a Elina que yo estoy entre los que creo, no porque piense que todo lo que se dice en este libro está absolutamente probado con algún supuesto criterio científico de verdad, sino porque creo en el espíritu que anima este libro, porque creo en esa vocación universalista de la cultura, en una persona a quien la he visto pelear también por los problemas de este país y por las reivindicaciones de todos los días. Y creo que si hay una tradición de la cultura judía que identificamos con los destinos de una humanidad más justa, de un mundo más vivible, este libro de Lina Mahmood, esta pequeña historia de una familia, será uno de los textos importantes que allí habrá que incluir. Muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo, por tus palabras. Y vamos a invitar ahora a Jorge Elbaum. Le cuento al resto del auditorio que luego de las palabras de Jorge van a estar las de Gabriel. Y por último, nos guardamos la frutilla de toda esta torta, que van a ser las palabras de Lina. Así que, Jorge, por favor, activa tu micrófono y adelante. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Les cuento que estuve como media hora intentando conectarme, porque evidentemente las masas están aglutinándose en este Zoom y me decía permanentemente que estaba lleno y que yo no podía ingresar. Según tuve información clasificada de un muchacho llamado Marcelo Barón, tuvimos que dar de baja algunos integrantes que estaban visualizando esto para que yo pudiese ingresar tardíamente. Así que en principio pido disculpas, escuché la última parte y encima, simplemente para hacer más difícil esto, yo en 15 minutos tengo que empezar el programa de radio que hago a las 8. Pero, a pesar de eso, teniendo estos 15 minutos voy a decir 3 o 4 cosas, algunas que son coincidentes con mi admirado Josami, y algunas que complementan, me parece. La primera que quiero decir es que estoy en la página 343, me están faltando para terminar la novela unas 12, 15 páginas, pero gracias al mapa de las personas voy hipotetizando finales. Y quiero decir 3 cosas en relación a la novela hasta acá, por lo menos. La primera, es muy difícil que una novela como la de Lina no sea la novela de todos nosotros y de gran parte de nuestras historias. No solamente porque en mi caso, como en el caso también de Lina, hay algo de Besarabia, mucho en mis venas, ya lo hemos charlado con Elina en algún momento, sino porque la historia de los migrantes judíos, o sea, me era muy difícil no pensar en mi familia cuando yo leía, en mis ancestros, ¿no? Cuando yo leía esta saga, ¿no? Me era muy difícil no encontrar con otros nombres a mis abuelos y bisabuelos. Ahí me tocan el timbre ya para embarrar todo. Un segundito, no se me vayan, por favor. Esto es así, cuando uno vive solo, encima le tocan el timbre para dejar cosas, un libro, bueno. Entonces digo, lo más algún tema, ¿no? que me pasaba mientras leía y subrayaba febrilmente la novela. Efectivamente, hay algo, cuando uno cuenta una historia familiar, cuenta un mundo, ¿no? Cuenta un mundo y Lina fue buscando detalles para ese mundo que nos interpelan, aquellos que terminamos viviendo en el sur de América Latina, después de un recorrido cultural y que en algún momento digamos, en sociología sabemos que eso se transforma en términos de capital cultural, ¿no?
Es decir, nosotros heredamos de alguna manera, queriendo sin querer, incluso no solamente terminológicamente, actitudinalmente, psicomotrizmente, hay un montón de detalles de la cultura judía migrante que está en nosotros muchas veces creo que ni somos tan conscientes. Cuando yo leía pequeños detalles en la novela, ubicaba, recordaba cosas que pensé que había olvidado, y volvían a mí de mis abuelos, sobre todo, y de los relatos que escuché sobre su infancia en Rusia o en Polonia, ¿no? Entonces digo, a ver, primero, la novela te atrapa, la novela te convoca permanentemente a mirar, en mi caso, por lo menos el mapa para no perderme, ¿no? Me hacía acordar la sensación que tenía con 100 años de soledad, lo mismo, ¿no? Tratar de no equivocarme como yo interpelaba a los protagonistas de la novela, no equivocarme para cerciorarme que realmente estaba ubicándolos correctamente, y por eso insisto que me ayudó mucho el mapa al final, ¿no? Pero digo, me interpela como persona, y creo que es lo que decía Eduardo recién, que Irina está poniendo en valor, ¿no? Lamentablemente hay una minoría activa de la colectividad judía argentina que nos ha robado esa profundidad que tiene la inmensidad oceánica de la cultura judía, ¿no? La cultura judía es, como también dice en algún momento en relación al Talmud, Elina, es esa hermenéutica esa hermenéutica de lo múltiple, ¿no? De la interpretación, y que además es el debate y que es la discusión, ¿no? El Talmud en sus versiones originales, yo no sé, supongo muchos lo sabrán, está editado en términos de un centro con el texto a ser interpretado, la exégesis posible sobre él, y después un montón de versiones sobre ellos, diferentes, incluso contradictorias. Bueno, hay algo en la novela de Elina, es muy difícil escaparnos a nosotros como judíos herederos de eso, de ese humor, ¿no? De ese humor, de alguna manera de ese distanciamiento que algunos personajes tienen con respecto a lo que le está sucediendo, una objetivación, ¿no? Una posibilidad de verse a sí mismos en el espejo de su propio pasado y del devenir de la saga familiar, ¿no? La verdad es que yo había leído a Elina no como narradora, y me sorprendió positivamente. La había leído y la conozco como periodista, como intérprete de fenómenos históricos, pero que me haya agarrado en una novela, digamos, me pone muy contento. Me pone contento porque descubro a una persona polifacética también, que es capaz y al final, digamos, como cuando hace una mención de los créditos, ¿no? Y me acuerdo de algunas preguntas que me hacía, y yo no sabía por qué me hacía las preguntas que me hacía, ¿no? Volví a entender al final que tenían que ver con esta novela, que celebro, que espero que, le decía el otro día a mi hijo que tiene 27 años, le comentaba que estaba leyendo una novela y que de alguna manera sentía que mis abuelos estaban en esa novela, porque mis hijos me preguntan mucho sobre sus abuelos, ¿no? Esta es la parte que yo me emociono. Y bueno, quizá el agradecimiento más grande que tengo a Elina es haberme hecho volver a la fuerza algunas palabras, algunas comidas, algunas escenas familiares que viví en mi infancia y que espero poder de alguna manera transmitirle a mis dos hijos, ¿no? Y a mis sobrinos, etc. Así que agradecido, Elina, por el viaje, por este viaje hermoso que es el viaje de muchos de nosotros que queremos reivindicar
aquello que está de alguna manera en la profundidad de la novela, ¿no? Y que tiene que ver con una celebración rara, una celebración con cierto escepticismo, pero celebración al fin de la vida, ¿no? Hay algo, quizá Freud lo dijo de una manera maravillosa en un texto que dice algo de una especie de un escepticismo optimista, ¿no? Que está regando las hojas de esta novela. Agradecido, Elina, por haberme llevado a este viaje y esperando la segunda parte, esa que ya anuncia, y que espero que venga pronto porque me tiene enganchado ya para esa segunda parte. Así que agradecido y pido disculpas por la entrada tarde, no porque lo intenté desde temprano, pero porque me tengo que ir a Radio Madres ahora a las 8 al programa Jugo de Limón. Gracias, Elina, te estoy viendo ahí, te súper agradezco, te mando un beso enorme. Hay algo de coincidencia en lo que yo te conozco y en la novela. Hay una sonrisa ahí. Y bueno, eso también, por eso también voy a brindar con vos el fin de semana, sin duda, aunque no estemos juntos porque lo merece. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias, Jorge, por tus palabras y le vamos a dar ahora el Gracias. micrófono. Bien dicho esta hora porque por Zoom es la reunión, así que Gabriel, te pido por favor si puedes activar tu micrófono y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches, tardes Gabriel. a todos. En primer lugar, gracias a Lina por haber confiado en nosotros. En este caso voy a hablar como editor. Después me pongo el sombrero también de narrador y hago alguna reflexión más. Pero en principio voy a circunscribirme al rol de editor. Nosotros desde Astier celebramos y agradecemos entonces a Lina que nos haya elegido para publicar la novela. En las palabras de Eduardo y de Jorge me identifico plenamente. Hay varias de las cosas que han dicho que las hemos pensado en todo momento. Algunas quizás me reitere, otras voy a agregar algunos datos y alguna información. Creo que de alguna manera las primeras imágenes que vimos, que prepararon, que le van que le generan como una saga, como una continuidad a la investigación de Lina, porque las fotos nos pasó cuando estábamos ya en el momento de armar el libro, que buscábamos imágenes para la tapa, y ella un día me dice, bueno, pero acá tengo más fotos. Entonces, una vez con esa mentalidad de la cuestión más instantánea o de la relación con el diseñador, piensa, bueno, elijamos una que esté buena, una que se pueda escanear. Pero claro, Elina me recibe en la casa ya en pandemia y estábamos así medio como con barbijos y cosas en la puerta, prácticamente con una especie de álbum de fotografías familiares. Imagino que algunas son las que pasamos al principio. Y yo releyendo el libro me di cuenta que en realidad también el libro está como construido como si fuera un álbum de fotografías, porque los personajes, los capítulos que están presentados como personajes, uno podría como pensar que es una galería de familiares contados a través de un álbum. Entonces me alegra mucho que se haya compilado esto para el principio, y creo que es un buen complemento. Dos o tres cosas. En nuestro caso, en la editorial, nosotros no estábamos trabajando con una idea en el catálogo joven que no tiene más de 10 años, no estábamos trabajando necesariamente con la idea de una zona judía o de judaísmo argentino, aunque en los pocos autores que tenemos aparecía atravesado esto. En lo personal, nunca fui amigo necesariamente de limitarnos por ese lado, y creo que en el espíritu del llamamiento justamente está buscar más la zona de intersección
con los mestizajes y las culturas que habitan nuestras familias desde hace por lo menos 2 o 3 generaciones, y con todas las mezclas bienvenidas y bien café con leche y grises o multicolores que se hayan dado. Sin embargo, hubo algo que pasó cuando nosotros estuvimos cuando nos aproximamos a la posibilidad de reeditar Koshmar, cuando se cumplían los 100 años, en 2019, y no quiero entrar en la cuestión más luctuosa, porque no viene al caso, y acá vamos también a ironizar sobre el título de la novela, un poco para sacudirnos un poco cualquier tipo de resonancia así medio mortuoria que aparezca. Pero sí me pasó que ahí fue cuando yo conocí a Lina y también a Héctor, cuando se hizo ese acto del centenario de la Semana Trágica. Editamos en común con Héctor, él lo hizo en España, nosotros acá, el libro con una edición corregida de Perla Esné. Y había algo ahí que a mí me volvía, y creo que conversando con varios del llamamiento debe estar compartido, y lo acaba de decir Jorge, cómo poder, no sé si la palabra es combatir, en algún lugar será, pero cómo trabajar en pos de una recuperación o de un ejercicio de la memoria de nuestras familias judías y ya entrando más en lo político, cultural, del pensamiento judío, porque está como dando vueltas lo que dijo Eduardo y lo que dijo Jorge. En un momento, esto fue en el 2019, pero bueno, se traslada a la actualidad, donde pareciera que todos los significantes ligados al judaísmo argentino o a las instituciones judías aparecen capturadas por otros episodios. Entonces nosotros nos vemos privados de reivindicar a desaparecidos judíos, víctimas de la Semana Trágica del fascismo argentino, reivindicar a los pensadores judíos que han, digamos, dado todo al pensamiento moderno y que son parte de nuestras familias y de nuestros pensamientos. Entonces, creo en este sentido que la novela de Lina hace un aporte fundamental para recolocar la memoria judía argentina en la línea de la diáspora, en esta cuestión, digamos, como decía Jorge, entre escéptica y optimista, pero también uno podría pensar este camino trágico, pero a la vez propio, digamos, de la vida, que es la migración a América, y es un gran aporte hasta pedagógico, creo, me parece que sería incluso importante que también hiciera camino por ese lado el libro, en relación a restituir nombres, lugares, apellidos, y todo un idioma, para poder entender de dónde venimos. A mí me pasa lo mismo con mis hijas, que son recién preadolescentes, pero cuando preguntan qué es ser judío o qué era en el caso de ellas, una bisabuela judía, y yo mismo me pregunto qué podemos contar. Pero no por ponerse en contra de un determinado sector, sino positivamente pensar de dónde hemos venido, qué significaba, esto que lo hemos hablado con Elina, qué significaba, por ejemplo, obreros de textiles que eran periodistas y que, como Piñeval, el autor de la crónica de Koshmar, que eran pobres de toda pobreza y al mismo tiempo manejaban 5 idiomas y se movían entre varios países de Europa, o como me contaba mi tío Alejandro Oster, que es autor del teatro judío, que su madre había nacido en Rosvigovo, una localidad que hasta la Primera Guerra había sido parte del Imperio Austrohúngaro, luego fue Checoslovaquia, luego fue la Ucrania de la Unión Soviética y ahora es la Ucrania independiente. Bueno, todas esas familias que a veces uno, cuando a medida que va creciendo, que se van empequeñeciendo en la vida, puede entender, se ve enfrentado a ciertos relatos que a veces se romantizan
pero cuando nos toca las difíciles a nosotros nos damos cuenta eso de lo que significa un migrante llegando en su barco y solamente pudiendo comer naranjas, en un país que tuvo situaciones amargas con los migrantes judíos, pero que también fue un lugar de bienvenida. Y bueno, me parece que todo eso nos habla Lina, nos permite ver muchas cosas con humor judío. Coincido en que debería claramente, ojalá podamos ayudar a que se pueda contar Elina entre los narradores judíos contemporáneos, no solo Joel Maleisen y Vallevi Singer, como dijo Divinsky, sino también entre los narradores argentinos, Pedro Orgambide, César Tiempo, hay muchos, y es muy importante que trabajemos para que no queden capturados en una memoria judía anquilosada y mucho menos de derecha o digamos arrastrada hacia una zona complicada. La propia, creo que nosotros, digamos, para no ubicarlo solo en una problemática judía, creo que somos parte de un síntoma de algo que le está pasando en general a las clases medias ilustradas argentinas. En eso no somos muy originales, le pasa también a los tanos, a los árabes, es parte de una discusión cultural que hay que dar. El Zoom es problemático, pero si lo hubieran inventado en la época de la diáspora hubiera facilitado muchas comunicaciones. Porque me pareció muy tierno que al principio empezaron a presentarse que había gente de Bariloche, Córdoba, Rosario y también del exterior. Creo que, para ir cerrando y dándole paso a Elina, me parece que hay algunos piensan en el pensamiento más así actual, decolonial, algunos historiadores, incluso historiadoras amigas cercanas como Nelina Visakowski, piensan lo judío progresista, lo judío de izquierda como una categoría etnopolítica, un poco lo que el llamado, para tomar la palabra llamado que también subraya Eduardo, no es una cosa casual, no es para romantizar a los abuelos es una interpelación política, y debe ser una interpelación política. Si existe o no, no lo sé, no me atrevo a pensar que sea una categoría etnopolítica, pero que el judaísmo debe repensar su posición en este momento desde un lugar emancipador, de izquierda, del lado de los más débiles, sí, no sé si estamos a tiempo o no, o si eso ya es algo, lamentablemente hay cosas de la cultura contemporánea y de la política contemporánea complicadas. También me consta que este debate se da en Israel, no es algo que esté ajeno a la propia, a quienes habitan esa tierra. Pero bueno, me parece sí que esta novela nos da la posibilidad, como argentinos, como sudamericanos, como rioplatenses, tal como su estructura la muestra, porque su estructura de dos partes habla de una primera zona europea y una segunda zona como rioplatense, nos permite reconstruir y ligarnos con nuestros ancestros y quizás con más de un legado a rescatar. Así que bueno, gracias por confiar en nosotros y gracias por también invitarnos esta noche a participar. Felicitaciones, Elina, y bueno, que sea un buen camino esta novela. Gracias, Gabriel. Y bueno, ahora sí. Wow, qué acompañante, Celina, que venís teniendo esta tarde-noche que han hablado. Y ahora queremos escucharte a vos. Así que te pido que actives tu micrófono. A ver si podés activarlo. No se te escucha, Lina, ¿eh? Tenés desactivado el micrófono. Elina, no te estamos escuchando. Tenés desactivado el micrófono.
Fíjate si lo podés activar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Elina, dale, dale. Pero tiene vida propia el tipo. Yo lo activo y se desactiva. ¿Sigo estando? Sí. Estás, sí, sí. Ah, bueno, porque ahora se me fue todo. Bueno, yo lo que quiero decir es que ya se dijo todo. Y tengo toda una ayuda memoria de todas las cosas que quería decir, pero de pronto me surge que quiero decir otras cosas con tanta gente que tiene que ver con la novela que está presente por acá. Bueno, en principio tengo que agradecer al llamamiento de Argentinos Judíos esta posibilidad de presentar mi novela realmente. Le agradezco especialmente a la Comisión de Cultura y a la referente, que por ahora está callada, la referente de la comisión, que es Miriam Sackelsheim, y a Adrián, que más allá de todo lo que hizo por la presentación, ha sido como un panóptico, asesor al lado mío cuando yo escribía, casi sin conocerme. Adrián me tradujo cartas de Yiddish, me enseñó cultura judía, porque a mí me asombra todo lo que está pasando ahora y todo lo que escribí, porque yo no soy una persona que haya vivido en un medio muy, muy judío. Y no, la verdad es que no sé cómo llegué hasta acá. Adrián leyó la novela 80 veces, con los 80 cambios que yo le hice, y era el que me hacía notar las cosas, yo como las decía, y me las arreglaba, y me asesoraba sobre el yiddish, sobre el hebreo que yo usaba. Bueno, algo parecido también recibí de Daniel Divinsky, que se leyó todo, lo corrigió con su alma de corrector. Y bueno, también agradecer a Marcelo Barón, que es el que está ahí, el artífice de esa puesta en escena. Muchas gracias, Marcelo. Realmente cuando yo veía esas fotos que pasaban con frases que yo misma pensaba para explicar quién era cada uno en la foto, la verdad que me puse a llorar como una tarada. No sé cómo me puedo emocionar con tanta gente que en realidad no conocí, ¿no? Mucha de esa gente yo no la conocí, sin embargo, su vida en el pasado me llenan de una cosa que, bueno, evidentemente necesité de pronto volcarla, ¿no? Bueno, esto que son todas gracias a los editores. Esta novela es una coedición de libros de Astier, de Gabriel Lerman, y Punto de Encuentro de Carlos Benítez. Que bueno, les agradezco que se hayan jugado por esto que es un enjambre de ruso, gitano, judeo, bolchevique, porque de todo hay en esa novela. Y bueno, agradezco en general a los presentadores. Confieso que, más allá de los muchos nombres que me surgieron en el camino por distintas razones para presentarlo, yo desde que iba escribiendo al principio de esta novela siempre soñé con que en esta mesa iba a estar Jorge Elbaum, iba a estar Josami, iba a estar Horacio González. Así que les agradezco infinitamente a Jorge y Eduardo que me hayan complacido. Y quiero decir que nada que tenga que ver con la literatura y con la vida, aunque por ahí suene un poco descolgado en este lugar, se puede obviar el recuerdo y el homenaje a Horacio. Los compañeros de Carta Abierta saben que yo a Horacio lo llamaba Dios Padre y que siempre estoy esperando que vuelva. Bueno, ante todo quiero decir que El baile de la abuela muerta es una novela. Tiene cosas de novela histórica, es una saga que me involucra, que involucra a mis antepasados, pero es una novela. Los personajes son caracteres de novela. Algunos los creé con los datos que recibí de mi mamá cuando mi mamá me contaba cosas, pero vaya uno a saber la veracidad de los recuerdos de mi mamá. He podido comprobar lo que son las leyendas familiares, que si después puedo contar las cosas que mi mamá me contó, que nunca se me hubiera ocurrido que las cosas que mi mamá me contara no fueran tan ciertas o tan exactas como ella me las contaba. No tenía ningún motivo para macanearme, pero evidentemente a todos nos gusta imaginar y crearnos algo a nuestro alrededor. Lo otro que quiero decir es que yo quería escribir sobre la infancia de mi mamá en la Unión Soviética, lo estrambótico que me resultaba pensar lo que podía haber sido su vida en la Unión Soviética de chica, pero me remonté tanto hacia atrás que se me terminó
tenía miedo de que se le terminara el papel al editor y bueno, no llegué. Pero así mágicamente empecé a recordar, uno debe recordar con los genes, en los genes debe haber mucha historia escrita. Porque empecé a recordar una historia que nunca conocí, en lo ruso, en lo judío y en lo gitano también. Recuperé músicas, esa música del principio, que es una canción de cuna muy bella. Es decir, que yo antes nunca la había escuchado de chica, pero cuando yo escuchaba esas músicas me sonaban como si realmente hubieran sido canciones de cuna para mí. Escribí la receta de los vareniques, nunca cociné vareniques, y mi mamá no cocinaba vareniques. Es decir, creo que escarbé tanto hasta encontrar pedazos de una identidad judía que a mí se me había escapado, pero que evidentemente me había quedado latente en algún rincón. Y lo tercero que me viene a la cabeza es una frase de Humberto Eco que le escuché hace poquitos días a Marcelo Figueras. Y decía, un libro es más inteligente que su autor. Un libro dice cosas que el autor no conoce. Y creo que me pareció que esa frase me venía justo, porque reafirma todo lo que dije antes, ¿no? Hay un montón de cosas. Mi hermana me dijo, cuando leyó la novela, me dijo una frase muy filosófica: nada nace de un repollo, me dijo. Y es decir, evidentemente lo que ella me decía, o lo que yo, la impronta filosófico-literaria que yo le doy al repollo de mi hermana, es que a medida que iba buscando en el contexto de lo que contaba, como dice Eduardo, ¿no? Yo cuento una historia familiar, pero esa historia familiar está metida en un contexto histórico-político. En el contexto de lo que contaba encontraba gente de todos los estratos de la historia de los rusos, de los judíos, de los gitanos, e incluso de la historia argentina, porque la novela termina en Varadero. Gente que estaba disconforme con el mundo que habían recibido, con el mundo que les había sido dado, y buscaban una sociedad más justa como nosotros, como Eduardo, como Gabriel, como Adrián, como yo, como Jorge. La buscaban en los textos o en la acción. Y lo que haya sido, por ejemplo, mi abuelo Motel, que volvió a la Argentina, después volvió a la Unión Soviética, después volvió a la Argentina de nuevo. Mi mamá me decía que era bolchevique y después salió diciéndome que era del Bund, así que bueno, no sé cómo habrá sido, pero que se haya quedado en el Bund, que haya sido bolchevique, que haya mirado con buenos ojos a Irigoyen o a Perón, después cuando se quedó en la Argentina. Es decir, mi propia visión del mundo, y a lo mejor es la visión de muchos de ustedes, y mis intentos de militancia, mi literatura, están regadas por todo lo que pasa en esta novela, que es una novela que describe, digamos, un mundo de Rusia y de la Argentina a lo largo de más de 200 años. Bueno, eso es lo que tengo en la ayuda a memoria para decir. No sé, también creo que tengo ganas, no sé si tengo el tiempo y Tenés todo el tiempo, Elina. la posibilidad de, bueno, además de emocionarme por esta cuestión de haber visto las fotos y de todo lo que se dijo, porque de pronto las cosas que dijo Eduardo, que dijo Gabriel y que dijo Jorge, dicen cosas de mí que yo no sabía, ¿no? Que descubrí escribiendo la novela y descubrí escuchándolos a ellos. Pero además yo al principio, cuando recién se abrió este Zoom, yo estaba así como muy nerviosa y excitada a los gritos, pensando en, además de toda la gente que ya sabía que iba a estar acá, es decir, de pronto me empezaron a aparecer, ¿no? Cosas, qué sé yo, como Graciela Sosa de Simpson, a quien conocí en el exilio en Lima, Mari Carmen, que tuve un gran enganche con ella porque su papá también era un exiliado de la guerra civil española. Y está Giorgio, por ejemplo, Giorgio era un levante de la costanera, fue en un principio y se transformó en un hermano de la vida realmente. En su momento le gustó más Mari Carmen que yo, y a Mari Carmen a mí nos gustaba decir que era un novio que teníamos en común.
pero simplemente pure patele bourgeois, ¿no? Pero Giorgio un día, Giorgio tiene una casa en La Puglia, y un día me dijo, si querés un lugar para escribir tranquila, te podés venir a la casita de La Puglia, que vive en Milán. Y pobrecito, ¿para qué me lo dijo? 3 veranos me pasé en La Puglia con el asunto de escribir. Y no es una cosa que pueda dejar de citar, ¿no? Y Giorgio está ahí en Milán, levantado a esta hora de la noche, no sé si todavía está o ya se fue, pero qué sé yo, mantenerse a esta hora de la noche para escuchar sobre mi novela, y la prima de Lituania, que no habla castellano, que solamente hablamos en inglés y 3 palabras de ruso, y también allá todavía más tarde se apareció acá. Y mi hermana, que yo recordaba cosas que mi mamá me había dicho y fotos que yo había visto en algún lado. Entonces mi hermana, con esa cosa de hormiguita investigadora que tiene, que me dicen a mí que yo investigo, pero mi hermana era la que investigaba realmente, se metía ahí adentro y brotaban las cosas que yo recordaba de los 10 años y que nunca más había visto, y ahí venía ella con la foto o con el recuerdo. Qué sé yo, es una cosa que alguna vez hablé con Adrián, que es todas estas cosas están, es decir, nada lo hace uno solo, ¿no? Todo, todo es todo es colectivo, todo es producto de lo que uno ha ido recibiendo. Y ahí la veo a Ana Celentano, que me mira también, y que es una gran actriz y que también me llena de emoción que esté mirando esto, y al Viscón, bueno, y a Patricia Fernández, y todavía por allá debe haber más gente. Bueno, que todos estén acá, y la compañera Silvia de Córdoba, un primo adoptivo, siempre me aparecen los Malamú, siempre me aparecen Malamú que no conozco, y somos muchísimos los Malamú, y encontré un Malamú en Córdoba que lo titulé Primo Beñe Malamú, que es un tipo sensacional, porque uno de pronto encuentra parientes que quisiera no tener, y de pronto encuentra cosas que sí están feliz de tener. Y bueno, y lo veo a Juan Mayo también. Bueno, estas son las cosas que ya hay. Bueno, y digamos que también quiero decir que a muchos de ellos hay una página, no me acuerdo quién habló de la página de acreedores, creo que Jorge. Hay una página de acreedores en la que están todos los que han aportado algo. Por ahí falta alguien que se me salteó en el momento de pasarlos a la página de acreedores, como Natalia Kurpiakova, que una amiga rusa que es la que me tradujo todas esas postales, cartas, y aparte los rusos tienen una formación, no sé si es la formación soviética o es una formación de tradición rusa. Es impresionante, todo el mundo tiene una disciplina y una cultura impresionante, lo que conocen de su lengua, conocen de su gramática, conocen de su literatura, conocen de su historia, conocen de su cultura, y muchas cosas de los rusos que a lo mejor yo no había sabido interpretar de las cosas que mi mamá me había contado. Natalia me las explicaba con esta cosa que a mí me ha parecido admirable, de la formación en todos los sentidos que reciben los rusos, no sé si soviéticos, postsoviéticos, presoviéticos. Y esto es lo que quería decir. Y no sé si Adrián quiere hacerme alguna pregunta de alguna cosa que quiera. Sí, me gustaría hacerte una pregunta, pero antes quiero hacer un comentario. Si bien celebro las palabras de Eduardo, de Jorge y de Gabriela, a las que me uno, este, hay una cuestión de esta novela, Elina, que francamente captura todos nuestros sentidos. De paso te cuento que tenemos acá en el Zoom también gente de Francia y gente de México.
captura todos nuestros sentidos. Es una novela que en la descripción de las idas y venidas de las cocinas en Rusia y en las pequeñas aldeas, transmiten ese olor y ese sudor de los veranos calcitrantes y el frío de los inviernos. Hay una musicalidad en esa trenza que vas tejiendo con palabras en yiddish, en hebreo, en ruso, en un castellano antiquísimo, un lunfardo y un castellano muy porteño de la actualidad, y aparte un recurso a una que es muy propio y que nos hemos reído en tantas charlas que hemos tenido, un recurso muy propio de la cultura judía que tiene una traducción complicada, que es el Spitz, que sería una suerte de mezcla entre una suerte de sarcasmo y de chiste que le pega un giro en la interlocución con el otro, como dijiste y que hablamos tantas veces, que nunca es sin otro, como por ejemplo cuando hablas de estos laicos que están tratando de armar lo que luego sería los movimientos socialistas y el Bund, y pueden decir en tu pluma, yo sé que me vas a corregir porque yo digo en tu pluma y vos me vas a decir en este maldito teclado, la pluma me la imagino yo, pero bueno, valga mi imaginación también, al decir con tu pluma, al Dios de los judíos no le importa si sos ateo. Bienvenido. Así que, dicho estas palabras que también dan cuenta para mi gusto de tu novela en este viaje gigante desde Chechernsk hasta el río Mar, quería preguntarte sobre esta conjunción que se te armó entre recuerdos que te contaron, que te relataron, los datos que encontraste de esas anécdotas, esto, contraste entre, por ejemplo, aquella que comentaste del famoso aviador de la Segunda Guerra Mundial, que no era tal, si querés compartirlas con nosotros esta noche. Sí, está bien. Antes quiero decir una cosa, hablando de toda mi familia judía, yo quiero recordar a una persona no judía, ahí está el hijo, Juan Cañete. Me emociona recordar a su mamá, era una señora que trabajaba con mi mamá y que fue amiga de mi mamá, compartió con nosotros los últimos años de mi mamá y míos. Y para mí era Ramona, era como fue como la abuela que yo no tuve. Mi abuela no tuve abuelos que se ocuparan de mí. Y esta señora Ramona, amiga de mi mamá, era la persona que me mimó. Porque quiero salirme un poco de que todo lo que recibí es esta cuestión que tiene que ver con el afecto judío, ¿no? Y en todo esto que tiene que ver con una cosa de familia, Ramona fue como una cosa de mi familia. Siempre digo que fue que recibí con ella el cariño de abuela que no había recibido de otro lado. Y entonces, aprovechando que está Juancito acá, quería recordarla. Y bueno, lo que contaba, lo que decía Adrián, es el tema de las leyendas familiares. Siempre se crean historias y siempre a uno no se le ocurre dudar de las historias que cuentan los viejos, ¿no? Que cuentan los padres de uno. A mí jamás se me hubiera ocurrido pensar que mi mamá tenía algún motivo para macanear en algo de las cosas que me contaba. Y una de las cosas que mi mamá me contaba era de su primo Carlitos, que figura en Rusia como Karl Levin. Y mi mamá me decía que había sido aviador en la Segunda Guerra y que había muerto en la Segunda Guerra, piloteando su avión. Entonces, en algún momento en que yo me metí, cuando estaba escribiendo esto, me metí en grupos de judíos de Besarabia, grupos de judíos de Bielorrusia que buscan sus antepasados. Había un señor que evidentemente tiene una conexión con archivos
y al que todo el mundo le preguntaba cosas y él siempre tenía alguna respuesta sobre algún antepasado. Entonces yo, es decir, le pregunté, le di los datos del primo de mi mamá, le dije que había sido aviador en la Segunda Guerra, y que quería saber algún detalle porque fueron como mi abuelo, es decir, vivían en la Argentina, volvieron a la Unión Soviética, pero así como mi abuelo se volvió a la Argentina, ellos quedaron en la Unión Soviética. Y entonces el señor me preguntó, ¿y vos estás segura que el primo de tu mamá fue aviador? Bueno, mi mamá me lo contó así, no veo por qué mi mamá me iba a macanear. Entonces el señor averiguó y después me contó, bueno, aquí tengo los datos, la carta que llegó a la casa de Moscú, que vos me diste la dirección que yo sabía dónde ellos habían vivido, y sabía esa dirección porque mi mamá había vivido ahí también. La carta que llegó informando la muerte de Karl Levin, cómo ha muerto en la guerra como teniente de morteros. Nada que ver, no era aviador en la guerra. ¿De dónde había sacado mi mamá que era aviador y por qué su insistencia en que fuera aviador? Digamos, no sé, pero esas son las leyendas. De la misma manera, mi mamá siempre decía, con una frase así toda entera, que su mamá, mi abuela Marque, había sido, cuando llegó a la Argentina, era profesora en filosofía y letras eslavas. Era una cosa así muy parecida a lo que era nuestra facultad de filosofía y letras, ¿no? Profesora de filosofía y letras eslavas. Y que aún siendo profesora de filosofía y letras eslavas, había estudiado farmacia, había hecho toda la carrera de farmacia que realmente la hizo en La Plata. Entonces, mi hermana, que escarba en los arcones, encontró una especie de boletín de la institución donde mi abuela había estudiado su famosa filosofía y letras eslavas. El boletín era un boletín, no era de una facultad ni de una universidad de Moscú, sino de una asociación de maestros. Y una asociación de maestros en la que había, no sé, 5, 6, 7, 8 materias que eran historia rusa, gramática rusa, literatura rusa, qué sé yo, porque lo que había estudiado era maestra. Y si uno ve los documentos, la libreta de casamiento, dice, es decir, María Lifchitz, maestra. Entonces yo no sé qué necesidad tenía mi mamá de pronto de haber inventado aquello de que era... En fin, en la familia de mi papá dicen que mi mamá tenía una cosa así de nariz parada porque era profesional y que entonces tenía que andar siempre reivindicando cuestiones profesionales y habrá sentido la necesidad de que su mamá también fuera profesional, qué sé yo. Pero, digamos, de esas leyendas familiares son las que a uno le van contando y uno a veces tiene la oportunidad de chequearlas, de comprobarlas o no, y de pronto, tiene... si yo de pronto había estos documentos que me permitieron conocer esa. Y, digamos, hay otra anécdota que no es una leyenda familiar, pero que a mí me gusta contarla. Cuando estuve en Gómez, en ese viaje en el que fui a conocer y a oler los lugares donde habían vivido mis antepasados, cuando estuve en Bielorrusia, en Gomel, mi mamá siempre decía que mi abuelo era de Gomel, mi abuelo en realidad no era de Gomel, era de un pueblito más chico, pero bueno, se ve que en Gomel habrá estudiado el gimnasio, el secundario, hizo su vida política. Y cuando nosotros estuvimos a la noche íbamos a comer en un restaurancito muy típico de esta zona de Bielorrusia, y el mozo conversaba con nosotros muy interesado porque nos preguntó de dónde éramos, si éramos argentinos que estuvieran ahí en ese rincón de Bielorrusia, le llamaba la atención, y entonces quería que le contara de mi vida, de por qué estaba ahí. Y entonces yo le conté que venía siguiendo los pasos de mi abuelo en Gomel, y tuve que explicarle bien cómo era la cosa, porque me dice, ¿cómo? Tu abuelo era de Gomel y vos sos argentina, tu mamá vivió acá y vos sos argentina. Entonces, bueno, explicarle que mi abuelo se había escapado de Rusia en 1905, cuando la primera revolución, estudió en Berna, vino a vivir a Buenos Aires, después de la revolución
del 17 volvió a Rusia, y cuando se hinchó de la vida en Rusia, mi mamá me lo contaba así, me decía, bueno, al año, una vez que uno vivía en la Unión Soviética, tenía que obtener los documentos soviéticos, y ya quedaba sovietizado para el resto de su vida, que mi abuelo había conseguido 6 meses de prórroga para tener los documentos soviéticos, pero que, qué sé yo, mi abuela estaba medio enferma, mi abuelo no se entendía con la gente en la fábrica, se había muerto Lenin, y entonces mi abuelo decidió volver. Entonces yo le contaba estas cosas, me preguntaba el mozo del restaurante, y yo le contaba lo que sabía de mi abuelo, y entonces el mozo me mira, el mozo trataba de practicar su básico inglés, y yo de practicar mi súper básico ruso, así que no sé cómo habrá sido lo que nos entendimos, y que, digamos, si lo que estoy contando es realmente lo que pensaba el hombre y lo que yo dije. Pero cuando él entendió que mi abuelo había trabajado en la fábrica y de pronto en 1924 había regresado a la Argentina, me miró así, abrió los ojos y dijo, agent, que viene a ser agente, ¿no? Es decir, si tu papá me dijo, un bolchevique, me lo decía así, el tipo parado delante de la mesa, enojado porque yo pudiera no entender. Entonces me dijo, un bolchevique siempre es bolchevique, nunca cambia, nunca deja de ser bolchevique. Y si tu abuelo volvió a la Argentina, volvió como agente soviético a bolchevique. No hay duda, no hay discusión. Y bueno, a mi marido, es decir, yo tenía la historia de que, qué sé yo, mi abuela estaba un poco enferma, mi abuelo no se encontraba, incluso mi abuelo, eso sí sé, tenía discusiones. Mi abuelo era químico, bioquímico, químico, entonces fue a una fábrica de glucosa y estaba ahí como subdirector, como spets, dicen los rusos, como especialista, ¿no? Él era el subdirector especialista en la obtención de la glucosa. Y sería largo de explicar, si tuviera tiempo explicaría. Bueno, encontré un señor ruso que estaba trabajando en el pueblito donde estaba esa fábrica ya no funcionaba y se está convirtiendo en estos tiempos en una especie de centro cultural. Entonces el tipo investigó y encontró de pronto el nombramiento de mi abuelo, el momento en que mi abuelo se va de la fábrica, y unas notas de mi abuelo en que mi abuelo se mata de risa y comenta con otros las peleas que tenía con los burócratas, ¿no? Que dirigían la fábrica. Y qué sé yo, el diploma. Mi idea era que mi abuelo se volvió por pelearse con los burócratas, pero a mi marido le encantó la idea de que fuera un agente soviético. El diploma. Sí, bueno, acá siempre mi marido está para soplarme lo que tengo que decir. Entonces acá quedará la duda de si mi abuelo era un agente soviético, o para mí era un viejito simpático que me traía regalos cuando venía de visita a casa, y bueno, vayan a ver, a lo mejor realmente fue como el comandante Carlos, como el padre de Alicia de Putin, fue un agente que nadie conoció. Pero, es decir, hay una cosa que es real, que hay una cosa que tengo enmarcado en el living de casa, un diploma, no puedo explicar mucho porque está todo en ruso y siempre necesito a alguien que me diga en términos generales lo que dice. Es un premio a la lucha contra el hambre, firmado por Kalinin, ¿no? Que dado a mi abuelo en el año 1924 cuando volvió a la Argentina. Digamos, evidentemente, si mi abuelo se hubiera vuelto a la Argentina, es decir, peleado con la burocracia soviética, no habría venido con un diploma firmado por Kalinin, ¿no? O sea, qué sé yo. Quedará la duda de si realmente, como dice Héctor, mi abuelo era un agente soviético o era un viejito que venía de visita y me traía regalos y tenía un gallinero en el fondo de la casa Chorizo donde vivía en Villa Devoto. Bueno, estas anécdotas no las van a encontrar en el libro, pero bueno, la casa de Villa Devoto sí la van a encontrar, porque creo que una de las dificultades de la lectura de la novela son los tiempos. Es decir, uno va y viene desde el año 1825, cuando los decembristas se levantaron contra el zar, hasta la época de la Semana Trágica.
pero todo siempre va y viene, es decir, con el viaje que yo hice o con la figura de mi abuelo ya viejito en los años 50, por ahí. Y bueno, y los Vareniques, que es decir, mi amiga Silvia, que está por ahí, Silvia Susana Arenales, cuando empezó a leer la novela, es decir, están acá, está Silvia, está José Báez, que tiene su página de créditos en el libro, porque también se tomaron el trabajo de leer, de decirme, de corregir, y de corregirme cosas, es decir, cosas que yo no les hice caso, que Adrián nombra en algún momento, eso de irse de un lenguaje de determinadas características literarias a de pronto un lunfardo así catastrófico. Pero yo en eso quiero recordar a Horacio González, que me decía, lo que pasa es que vos, ¿cómo es que me decía? Llevas la lengua formal a punto de derrumbe. La demolición de la lengua, ¿no? Pero yo no te dije que eso no, porque eso es lo maravilloso de tu... Y eso después me dijiste que era... Pero aparte de decirme vos, me lo dijo Horacio González. Claro, pero yo te lo dije primero. Y yo cuando él me lo dijo primero pensé que era porque algo que le parecía bien, después dudé y entonces le pregunté, ¿esto que decís de que llevo la lengua formal al punto de derrumbe es, como decía mi mamá, eso es bueno o malo como para los judíos? Que era la frase de los judíos en la época del zar, ¿no? Cuando el zar tomaba una decisión y emitía un decreto, los judíos se preguntaban, ¿esto será bueno o malo para los judíos? Y yo se lo pregunté a Horacio por mail, pero bueno, ya no tuve oportunidad de contestar. Bueno, no se me ocurre ninguna otra anécdota para contarte, Adrián. Elina, vamos, en un ratito vamos a ir cerrando, pero tengo una pregunta más para vos y una pregunta para Gabriel y para Eduardo. Si querés un poquito con la sequedad de la garganta, se la damos a Gabriel y a Eduardo y cerramos con la pregunta para vos, ¿te parece? Como quieras. Dale. Quería preguntarle a Eduardo, ya que entre los libros que mencionamos al principio de esta presentación, dos libros que están en relación a la memoria puntualmente, y tu novela que recoge trazos de memorias, y tus versiones, como cada uno de nosotros tiene su versión, más allá de lo relatado por una abuela, por un padre, por una madre. De esto se trata la historia que es para cada quien. Le quería preguntar a Eduardo, en relación a las memorias, sobre toda esta influencia de la izquierda europea en el principio del siglo XX, si querés comentarnos algo, ya que también hace de telón de fondo en gran parte de la obra de Lina, antes de llegar al río Mar, y a Gabriel le quería preguntar en relación a qué perspectivas cree él en la cultura en la cultura judía argentina, qué perspectivas políticas y entrelazados con la cultura cree que hay de aquí en más, donde ya no hay una sola voz autorizada a hablar por la comunidad argentino-judía, sino que con el llamamiento ya se ha mostrado y se sigue mostrando que hay más de una voz y hay más de un sector propiamente argentino-judío. Así que le cedo los micrófonos a Eduardo y a Gabriel, que puedan ir respondiendo, y mientras tanto le pido a Héctor que ponga en el chat lugares donde podemos conseguir este libro de El baile de la abuela muerta. Bueno, quien quiera de ustedes empezar, por favor, active su micrófono. Eduardo, ¿podés activar tu micrófono? Ahí está, Eduardo. Ahí te escuchamos. Sí. Bueno, brevemente, porque esto es un tema para una Para otro reflexión. encuentro entero. Para otro encuentro, ¿no? Hay que relacionar dos procesos, digamos así, que no siempre se establece esta interrelación y que
yo he estado muy influenciado por la mirada de Enzo Traverso, que me parece que más claramente ha planteado cómo se va gestando una visión de la Shoah, un discurso memorial en torno a la Shoah, que más allá de lo importante que es que sea reconocido como uno de los acontecimientos más tremendos y más importantes del siglo XX, es decir, esta centralidad de la Shoah va acompañada de una despolitización y deshistorización muy notable, ¿no? Lo cual permite que el presidente Reagan asista a ceremonias en el campo de Auschwitz para un aniversario y que se diga que en realidad se transforme esa memoria en una exaltación del capitalismo liberal como paradigma de la democracia, etc. Bueno, todo esto fue posibilitado de algún modo, o está muy relacionado con lo que podríamos llamar el retroceso cultural y político, por cierto, de la izquierda europea. Al fin de la Segunda Guerra Mundial no se cumplieron los pronósticos optimistas que llevaban a pensar que la izquierda, sobre todo en países como Italia, como Francia, podía terminar haciéndose del poder político, pero lo que quedó muy claro, me parece que es un hecho incontrastable, es que en esas primeras décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra había una hegemonía cultural muy notable de la izquierda, ¿no? La relación muy fuerte que tenía con el marxismo Sartre, que era uno de los grandes personajes de la cultura de la época, me exime de otras consideraciones que sería largo hacer ahora, ¿no? Entonces, esa cultura era básicamente una cultura antifascista, ¿no? Una cultura que tenía que ver con la experiencia de la Guerra de España, con lo que había sido la resistencia en los países ocupados durante la Segunda Guerra, y que llegó a tener en países como Francia e Italia, como decíamos, una importancia notable. Bueno, no es fácil recuperar esa cultura porque ha sido también parte de una derrota general que tiene que ver con la disolución de los regímenes del socialismo real y toda una revisión más profunda que deberíamos hacer, que obviamente no es el momento. Pero me parece que es importante ver cómo se relacionan estos dos hechos, ¿no? Y esa cultura que en el libro de Lina no se manifiesta todavía como una cultura antifascista, porque estamos hablando de la primera década del siglo XX y antes, en el siglo XIX, desde los decembristas del año 25, pero está claro que aparece todo eso gestación de una cultura obrera, antifascista, revolucionaria, que llegó a ocupar el centro de la escena, incluso en momentos en que no su influencia política iba mermando. Pero no es casual que en esas primeras décadas posteriores a la guerra, el memorialismo de la Shoah no tenía ni la importancia que adquirió después, ni las connotaciones que hemos estado criticando. Tal vez no tenía esa importancia porque se veía todavía al Holocausto, a la Shoah, como parte de los crímenes cometidos por el nazismo. Me parece que es positivo que haya adquirido después una centralidad mayor, porque evidentemente, aunque no fue el único crimen del nazismo, tuvo una direccionalidad. La persecución a los judíos es una magnitud que obviamente me parece que es razonable que tenga las dimensiones que adquirió después esta recordación. Pero, insisto, lo que merece siempre señalarse, me parece, es que lo que no ha sido positivo y ha posibilitado muchas de las cosas que criticamos hoy del Estado de Israel y de la asociación de la tradición judía a veces con causas reaccionarias en el mundo, ha sido este vacío que dejó
el retroceso de la cultura obrera, socialista, revolucionaria de la primera mitad del siglo XX. Perdón por la extensión. No, no, clarísimas tus palabras, Eduardo, muchísimas gracias. Gabriel, Sí, para hacerlo lo más breve posible, y agradezco la pregunta, pero abre, digamos, para muchos lugares. Algunos los nombramos. Yo creo que a la par de la derechización que hemos estado viviendo, en parte de carácter institucional, de las élites, si se quiere, pero también, digo, como parte de lo que es los grandes temas de las clases medias de Occidente, los problemas que uno ve en muchos países, pero claramente, digamos, hay una suerte como de derechización también social, que no escapa a las familias judías de lo que pasa en otros lugares. Pero bueno, a la par de todo eso, sin embargo, en la historiografía reciente tenemos investigadores judíos argentinos, algunos no necesariamente judíos, y que han trabajado muy fuertemente la memoria de varios de los grupos políticos que venimos nombrando. A Nerina la hemos nombrado, que ya viene trabajando toda la tradición judío-progresista de una manera muy importante. Sobre la dictadura se ha escrito mucho, pero todavía falta. Recién sabemos que en los últimos años la DAIA reconoció oficialmente ese dato, ese saldo tremendamente, bastante, digamos, tenebroso, y es que más del 10% de los desaparecidos argentinos son de descendencia judía, lo cual es una pregunta que todavía, de una manera amplia, acabada, la comunidad no ha dado una respuesta cultural contundente, sí ha sido manifestado. Y sobre eso tenemos los libros que han escrito el rabino Dani Goldman, Guillermo Lipis escribió Sicarón de Memoria, que es un gran libro, casi como un policial, pensar la intervención de la Embajada de Israel sobre el tema. Y una obra que a mí me parece que en los últimos años ha sido fundamental, y no solo para el ámbito de la comunidad judía, sino en general para la historiografía, es todos los libros que viene publicando Ranan Rein. Ranan Rein, israelí, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, casado con una mujer argentina. Él trabaja desde la OIA, la Organización Israelita Argentina peronista, hasta la historia del Club Atlanta. Es un gran historiador, también trabajó en la Semana Trágica, y hace realmente una contrahistoria, porque, digamos, acostumbrados a pensar, quizás los que no provenimos necesariamente de una familia peronista, a pensar desde la óptica, no sé, radical o socialdemócrata, pensar que dar por supuesto esto que hasta la década del 70, pero aún todavía se liga a Perón con el nazifascismo. Ranan Rein nos permite, cada vez que aporta un libro nuevo, nos permite repensar las relaciones de Perón con la comunidad en general, con personajes en particular, y después puntualmente hay un montón de historias, hay biografías, por ejemplo, César Tiempo, que editaba el suplemento cultural del diario La Prensa, en el momento en que en que estuvo a manos de la CGT, que muchos reconocen que era un gran suplemento cultural. La cantidad Julio Nudel ha trabajado sobre la cantidad de músicos de tango y de jazz que tenían muchos seudónimos. Bueno, realmente, digamos, hay otra historia de la comunidad que hay que rescatar y poner en valor. Bueno, eso, podemos estar horas hablando del tema. Será para otro encuentro, Gabriel, y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y Elina, así vamos a ir terminando el encuentro de esta noche. Te quería preguntar sobre algo que comentó Eduardo al principio en relación a el pueblo del libro, o el libro del pueblo, también podríamos decir, en relación a este mandato que alguna vez hemos charlado de leer e interpretar. Te doy la palabra. Yo soy una inculta frente a Gabriel y Eduardo. Yo simplemente soy una contadora de historias. No soy una estudiosa del tema, pero yo quise decir en
en el libro cuando hablo de este tema, que, digamos, la diferencia, porque en realidad uno se preguntaba por qué uno dice que había tantos judíos en, digamos, que el Bund, o sea, el Bund es el partido de los obreros lituanos, rusos y judíos, digamos, el partido de los judíos de Lituania, Rusia y Polonia, que se fundó supuestamente todavía antes que se fundara orgánicamente la socialdemocracia. Y uno se pregunta por qué los judíos tuvieron tanto que ver en el pensamiento, en este caso, digamos, en el pensamiento social. Y yo hago una interpretación que, digamos, es como muy personal y muy poco científica, que es, el pueblo ruso era un pueblo campesino, tenía dos características: ser campesino y tener un importante porcentaje de analfabetismo. Qué sé yo, creo que uno podría decir que el 80% del campesinado ruso era analfabeto. Y la cultura judía venía de una cosa completamente distinta. Los chicos a los 4 o 5 años ya iban al Heder, empezaban a tratar con las letras y a leer en hebreo y tal vez un poco en arameo. Empezaban a leer los pasajes de la Biblia y el Talmud, y leer era no solo leer, sino interpretarlo, al menos escuchar las interpretaciones de los maestros. Y es decir, hablar, leer y discutir. Entonces, lo que yo quiero decir es que había un contacto del judío con la lectura, con el pensamiento y con la interpretación, que lo formaba. Es decir, yo hago el chiste de que no era solo eso, sino que en las cuestiones familiares también. Las charlas familiares consistían en hacer burla, reírse y estar retrucando siempre, estar encontrándole el pelo al huevo a las palabras del otro. Es decir, que hay como una cosa en lo cultural judío en todos los niveles que tiene que ver con estar constantemente interpretando lo que se lee y lo que se escucha. Digamos, eso es lo que, digamos, la importancia que yo le doy a los textos, ¿no? El hecho de molestar o de activar el pensamiento. Y más allá de lo que pueda significar de tener escrito el pasado, y de tener una historia escrita, porque podemos decir nosotros acá que esa historia escrita que vemos en los textos tiene mucho de común con las leyendas familiares de mi mamá, ¿no? Es decir, que pasa lo mismo con esa historia. Es decir, no es la historia investigada de la que estaba hablando Gabriel o que estaba hablando Eduardo recién. No sé si es eso lo que... Sí, te invitaba la pregunta y que vos la respondieras como querías, ¿no? Claro, yo hago esta cosa, trato de hacer notar lo que significaba, digamos, un tipo como mi abuelo, que son tipos que en la familia hablaban yiddish, iban al Heder, iban a la escuela, en la escuela aprendían el hebreo y hasta el arameo, y después un tipo como mi abuelo dijo, bueno, yo quiero salirme del pueblo, y entonces se fue a Gómez y estudió en ruso, y entonces manejaba el alfabeto ruso, y entonces después se escapó y se fue a estudiar a Suiza. No sé si fue a Suiza porque se escapó, estudió porque se escapó, o porque ya tenía la idea concreta de irse a estudiar bioquímica, y ahí tuvo que aprender un nuevo alfabeto. El idioma alemán no habrá sido un problema para una persona que hablaba yiddish, pero digamos, ya era, qué sé yo, el tercero o el cuarto alfabeto, y una vez que aprendió el alemán, emigró a la Argentina y entonces aprendió el castellano y el resto de su vida habló castellano. O sea que, no sé, ya perdí la cuenta, pero creo que hablo de 6 idiomas y de 3 alfabetos. No sé las diferencias que pueda haber entre el alfabeto arameo y el hebreo, pero serían posibles. Entonces, quiero decir que había así
un intercambio, una activación del pensamiento es sumamente importante. Y yo aproveché eso para decir las discusiones que tenía mi abuelo digamos, esas discusiones no sé si existieron, yo simplemente me las imaginé cuando mi abuelo dirigía la fábrica de glucosa en Varadero. La fábrica de glucosa era de los Picardo, y había un director francés, y yo hago el chiste sin saber, sin que tenga nada que ver con algo que yo supiera, pero algo así como que un judío siempre era un inmigrante repelido, porque venía con ideas, con ideas socialistas, y porque digamos, era un extranjero que hablaba con acento extranjero y era de desconfiar. Y él y mi abuelo llegó en el año 10 y en el año 15 ya estaba nacionalizado. Y en cambio, el francés, que no había dejado de ser francés, tenía mucho más derecho a ser bien considerado en la Argentina como director que mi abuelo, que conocía la literatura, había leído a Gorky, había leído a Marx, a Engels, y conocía tantos idiomas y era nacionalizado, pero no dejaba de ser, como el pobre Piñeval, un maximalista extranjero y con ideas raras. Tal cual. Y sin embargo, fíjate, Lina, y con esto vamos cerrando, esta transmisión que te han hecho a vos y nos han hecho a tantos de nosotros y nosotras en relación a algo que es propio y tratamos de transmitir, que es mantener siempre en alto el pensamiento crítico, que lamentablemente un personaje de nuestra política argentina confundió con ser criticones, habiendo dicho hace unos años que no iba a permitir que los alumnos y las alumnas de nuestros colegios aprendieran a criticar. Pero bueno, es lo que pudo entender él, ¿qué va a hacer? Nosotros acá sabemos de qué estamos hablando en este punto del pensamiento crítico, y para cerrar el encuentro de esta tarde-noche, muchas gracias Elina, muchas gracias Eduardo, Gabriel, Jorge, que en este momento no está, también le agradecemos. Un honor para todos y todas quienes nos hemos reunido desde Argentina y desde otros países. Les cuento que el libro en este momento está en negociación, se está pudiendo próximamente traducir a otros idiomas. Quiero darle las gracias a Marcelo Barón, que compuso el video con la música, que pudo armar el soporte para que estuviéramos esta noche comunicados. Y si quieren abrir los micrófonos para saludarnos, lo vamos a hacer escuchando de fondo una canción escrita por Morris Winchevsky, un personaje muy importante de la historia judeo-europea. Fue miembro del Partido Socialista en Inglaterra y miembro del Partido Comunista en los Estados Unidos, yendo y viniendo, y como todo socialista, esperando que un mundo se llenara de hermanos y hermanas y pudiéramos cantar juntos y festejar juntos y mantenernos unidos por un mundo mejor, escribió Ale Brider, que significa somos hermanos, todos, y somos hermanas, todas. Así que la vamos a ir escuchando de fondo, pueden abrir los micrófonos y muchas gracias de vuelta. Yo quiero decir también, gracias Elina. Gracias Martín, gracias. Gracias. Felicitaciones Elina. Gracias. Hermosa Felicitaciones, Elina. Felicitaciones. Felicitaciones. Hermoso. Felicitaciones, Eli. Elina. gracias, aquí está mi cuñado. Gracias. Chao, felicitaciones. Gracias a vos, Elina. Felicitaciones, Elina. Felicitaciones, Elina. Un gusto. Espero encontrar tu libro en Salta. Vernáculo. Sí, ya preguntarle a Héctor, que Héctor sabe todo. Un brindis multicultural. Ya pasé mi teléfono, mi celular y WhatsApp. Felicitaciones, Elina, besos. El libro o en alguna ciudad me preguntan y yo les digo dónde está lo más cerca que pueden ser sus casas.
Genial, buenísimo. Felicitaciones, Celina. Me emociona mucho verte y verlo a Héctor. Felicitaciones, Celina. Un beso grande. Te queremos. Gracias. Felicitaciones, Eli. Mi sobrino, Gustavino. Felicitaciones, besos. Abueli, te esperamos en Bariloche. Beso grande. Felicitaciones. Rino. Sí, no sé si está todavía, ya se debe haber ido a dormir Rudy Turner. Estaba recién. Sí. Rudy se va a dormir temprano, pero Rudy dice que No estaba Rudy. Te esperamos acá. Sí, cuando pueda mover la pata. Claro. La presentación en Quito. Este beso para todos. Con viaje y todo. Hasta la próxima reunión.